El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos a este es Cuarto Poder, una semana más con ustedes, agradeciendo su sintonía. Iniciamos este día, hoy es lunes 13 de julio del año 2020, les saluda Ramón Ochoa y estaremos compartiendo esta tarde una hora de análisis, de profundidad en los temas de interés nacional, esos temas que atañen a nuestro país en estos momentos y que es importante indagar sobre ellos, pero con conocedores del tema. Hoy tenemos invitado especial esta tarde para abordar siempre el tema de los hospitales desde varios puntos de vista y de los entes contralores del Estado que tienen que estar actuando en estos momentos donde hay muchas dudas también sobre esas compras. Pero antes saludo a mis compañeros aquí en controles de Radio Globo, don Ronald López y Cristian Maradiaga en controles de Globo TV, donde usted puede sintonizarnos a través del Facebook o de el YouTube. Hoy mi compañero Carlos Paz nos acompañará de manera virtual o a través de la línea telefónica a la distancia, porque hemos tratado de tomar las medidas de bioseguridad necesarias lo más que se pueda. Sabemos que en estos momentos, mire, así como está la situación en el país, quizás es difícil no contagiarse, ¿verdad? Es difícil salir a la calle, estar trabajando y no contagiarse porque uno tiene contacto con todo mundo, andando, realizando ciertas diligencias, y en el puesto de trabajo, en cualquier lado, usted no sabe dónde se puede contagiar, en la pulpería, cuando va al banco, ¿verdad? Así que hay que tomar lo máximo que se pueda, las medidas de bioseguridad necesarias. Quizás no podemos darnos el lujo de quedarnos en casa, como ha establecido la campaña del gobierno desde un inicio, que nosotros le hemos recomendado a la población también: quédese en casa, no salga. Si no tiene nada que hacer en la calle, no lo haga porque se va a contagiar. Ahora, si usted no tiene cómo alimentarse, si vive del día a día, ni modo, no puede quedarse en casa. Tiene que salir a buscar los frijolitos diarios, porque si no, nadie le va a ayudar. Eso de esas bolsas, esos sacos solidarios, es bien difícil cuantificar si llegaron o no a esas 700,000 familias que se prometió desde el inicio de la crisis. Hoy los alcaldes son los responsables de entregar dichos sacos que se convirtieron en bolsitas pequeñitas de alimentos, y después no lo volvimos a ver. Esta semana seguro vamos a tocar ese tema también para ver cómo va el proceso de la entrega de dichosos sacos, darle seguimiento a todos estos incentivos que nos prometió el gobierno desde el inicio de la crisis. Hoy llevamos ya un poco más de 4 meses, los casos siguen aumentando en el país, las muertes se siguen dando, a pesar del porcentaje que tenemos en este momento, una de las tasas de mortalidad más bajas de COVID en la región. No llegamos ni al 3%. Es un dato importante, pero es difícil corroborar ese dato, si es real o no, por lo que miramos día a día en los hospitales. Hoy fallecieron 13 personas en el Hospital del Tórax. También en el Seguro Social creo que fueron 8 personas, según lo que había contabilizado hace pocas horas. O sea, estamos hablando más de 21 personas. Fallecen a diario en el Hospital Escuela, fallecen a diario en el Leonardo Martínez, fallecen a diario en el Seguro Social de San Pedro Sula. Y al final miramos que las fuentes oficiales, los relacionadores públicos de estos centros hospitalarios nos confirman entre 40, 50 y hasta 60 muertos al día, pero SINAGER nos da otro dato, nos da 6, 8, 10, 12, hasta 13 muertos al diario. Entonces es bien difícil saber si concuerdan esas cifras o no. Pero bien, antes de entrar en materia, quiero recordarles que somos una cortesía del diario digital El Pulso, periodismo de investigación, periodismo a su alcance, donde un equipo de periodistas trabaja día a día para llevarle a usted hasta su aparato móvil, hasta su computadora o cualquier acceso que usted tenga a través de las plataformas web, llevarle la información real que ocurre en nuestro país, por supuesto los reportajes importantes del Pulso y los trabajos de investigación que se realizan para conocer la profundidad de la noticia en nuestro país. En estos momentos es importante investigar, en estos momentos que Honduras tanto lo requiere. Y la nota que nos recomienda el Pulso este día para que usted le dé lectura y amplíe
a través de su página web www.elpulso.hn o en las distintas redes como Instagram, Facebook y Twitter. Al menos 218 hondureños fueron víctimas del COVID-19 la semana anterior. Mire usted lo que estamos hablando. Y es que las cifras oficiales que dan en la cadena nacional y donde informan de 5 a 10 muertes diarias contrastan con la realidad de los hospitales, donde solo la semana anterior murieron más de 200 personas. Y es que de ese contraste de cifras hemos estado hablando desde inicios de la crisis. Y siguen los meses, seguimos avanzando, la curva va para arriba y aún así pues no tenemos las cifras reales de lo que ocurre en nuestro país. ¿Qué va a pasar en los próximos días? No lo sabemos. Ahora, imagínese usted que nos decían que el pico más alto, ya está don Carlos ahí, perfecto, gracias a Ronald. Nos decían que el pico más alto iba a ser en este mes de julio, ahora dicen que no, que a finales de agosto, entre agosto y septiembre. Entonces, bueno, es impredecible la situación del COVID-19 y más en nuestro país. Ya está don Carlos con nosotros. Don Carlos, antes quiero lamentar lo que ha estado ocurriendo con personajes conocidos, médicos, periodistas, y no solo con ellos, sino que la población en general que muere en nuestro país. Pero uno se sorprende cuando muere alguien conocido, cuando muere un periodista. Y es que durante estos últimos días, qué cantidad de periodistas y médicos conocidos pues han fallecido, y eso es lamentable. Y aprovecho también para solidarizarme con la familia del periodista David Romero, director de esta casa de radio, y pues decirles que en estos momentos que el hombre está luchando por su vida. Los últimos años ha tenido que luchar en contra de muchas situaciones difíciles, pero hoy está en la lucha más importante, luchando por su vida, don David Romero, a lo cual pues extendemos nuestra solidaridad con su familia, con su esposa Lidia Díaz, con sus hijos, David Romero Jr., que es amigo nuestro. Pues fuerza en estos momentos y hay que tener fe, nada más. La fe mueve montañas y, como dice la palabra, al que cree todo le es posible, todo. Así que fuerza para la familia de don David Romero Elner, que estamos seguros que va a salir de esta situación. Buenas tardes, don Carlos Paz. Buenas tardes, Ramón. Buenas tardes, Cristian Maradiaga y Ronald López, y estimado Radio Escucha, y a nuestros amigos que nos siguen en las redes sociales de Diario Digital El Pulso y las redes sociales de Radio Globo Cuarto Poder. Es triste la situación, pero estamos en Honduras. Yo también quiero manifestar mis condolencias. A las 7 de la mañana de ayer, un primo hermano con quien tuvimos la oportunidad de jugar, pues murió en el Seguro Social de La Granja. Iba a diálisis día de por medio y ahí nunca se tomó una determinación de separar a los compatriotas que van por el tratamiento y los de COVID-19, situación que han denunciado constantemente. Luis Alonso Rigoberto López murió pues en La Granja el día de ayer a las 7 de la mañana. También solidarizarnos con Sandra Zambrano y José Zambrano, a quien tenemos la oportunidad de conocernos. Se nos olvidó el viernes. Ellos perdieron también a su madre con el permiso de los dolientes y de mi tía Fidelina Concepción López Melanio, pues por la pérdida de mi primo Luis Alonso Rigoberto López. Sí. Así es la vida, Ramón, y Radio Escuchas y los que nos ven en las redes sociales. La Honduras de allá y la Honduras de aquí. Repetidamente escuchamos esa frase que se ha hecho muy popular en Honduras, incluso en declaraciones de personas que representan instituciones, organizaciones sociales, gremiales del país. Pero no reparamos que la Honduras de allá se da porque nosotros hemos sido indulgentes, hemos permitido que los abusos, la corrupción y la impunidad pues prevalezca en el país. El ser indulgentes les ha permitido a que tengamos la Honduras de aquí. Esa extrema tolerancia e indulgencia es porque tenemos la Honduras de aquí,
que estamos viendo. Para los atracadores, los perversos, nos toman como vasallos, nos avasallan distintamente con sus discursos, con sus decisiones. Yo me resisto a creer que ya sea como antropológico, porque los dementes aviesas, los perversos, que por años, por siglos nos han robado los recursos a nuestro pueblo, pues sus hechos así lo demuestran. Los que consideran que tienen un pensamiento único, que sus ideas son las ungidas para esa Honduras de allá. Fíjense que ante los extranjeros, estos tipos pues muestran que son de la Honduras de acá, que por cierto el abogado Raúl Pineda Alvarado lo denomina con una frase folclórica que les dice nalgas prontas, porque así lo demuestran los hechos. Estimados radioescuchas y seguidores, amigos en las redes sociales, fíjense que la primera transacción financiera para el pago de los hospitales móviles se da así en una mini como es reseña que hacemos. El 16 de marzo la ministra de Salud envió a INVES-H el oficio para compra de los famosos hospitales móviles. INVES recibió del señor Axel López la propuesta del costo o precio del famoso equipo hospitalario el 18 de marzo. Y el 19 se emitió la orden de compra y pago de estos hospitales móviles. Y la segunda compra, esto es para los primeros hospitales, que son de 91 camas y dos que serían 182 camas, que se supone que son los que han llegado a Puerto Cortés, corrección. La segunda compra se realizó entre el 31 de marzo y el 2 de abril. Fecha en que se emitió la orden, o sea, la transacción financiera por 31.562 millones de dólares, que son los hospitales que iban para las regiones del país con 51 camas. Pero vean usted, estos tipos, individuos de la Honduras de allá, la factura no ha podido llegar a Honduras, y todavía hay que esperar 2 días más. Así es. Don Carlos, dígame. lo interrumpo porque ya está nuestro invitado y yo sé que, mire, y es importante el análisis, quizás que se escucha gracioso, pero es cierto, hay dos Honduras. Hay un Honduras de allá y un Honduras de acá. ¿Cuáles son las diferencias? Algún día las vamos a abordar, pero hay diferencias, y es cierto, hay dos Honduras. ¿Dónde están los hospitales? Nos preguntamos todavía, porque es cierto, están en Puerto Cortés, estamos esperando el desembarque, la revisión, no sabemos todavía si son o no hospitales. Sobre ese tema vamos a dialogar esta tarde con don Raúl Pineda Alvarado, abogado y analista, que le damos las gracias por acompañarnos en Cuarto Poder. Le saluda Ramón Ochoa, buenas tardes, abogado. El audio, abogado, si nos ayuda con el audio, creo que lo tiene desactivado. Buenas tardes, es un placer saludarlo a usted y a su teleauditorio. Es interesante, en este caso, ver situaciones muy concretas, llegar a lo que llaman puntos de anclaje, puntos axiales, donde lo evidente ya no es objeto de discusión. Lo primero que hay que ver en esto es, primero, si es una emergencia. Recuerde usted que, por ejemplo, si le vendiesen a Honduras la vacuna para combatir el COVID-19 y le están vendiendo unos hospitales que son una infraestructura, pues evidentemente comprar el medicamento sí amerita una compra de emergencia. Pero la compra de una infraestructura para ser instalada en San Pedro Sula y Tegucigalpa y que va a funcionar supuestamente a fines del mes de agosto, lo que implica que transcurren varios meses,
esto no se acomoda, no se subsume en el perfil de algo verdaderamente de emergencia. Es como cuando usted tiene una infección, necesita un antibiótico y la compra del antibiótico que le va a aliviar el dolor y la infección sí es de urgencia. Pero la compra de una instalación no cubre ese requisito de ser totalmente de emergencia. El segundo punto es que se violentó la normativa. El director o el gerente de Inves es un empleado subalterno a una junta directiva donde está la ministra de Finanzas, donde está el coordinador o la coordinadora del gabinete de gobierno, donde hay una representación de FOPRIDE que renunció, una representación del Consejo Anticorrupción que también renunció, del COEP que entiendo está a punto de retirarse. Y estos son los que tienen la capacidad de decisión. Y sin contar con esta directiva, se procedió a una compra rápida, fulminante, pagando el 100% del valor de los hospitales. Esta semana yo tuve una reunión con la alta dirigencia de la empresa privada y como un acto de curiosidad le preguntaba, ¿y ustedes hubieran comprado esos hospitales en la forma en que se hizo? Y unánimemente me dijeron, no, nadie compra pagando el 100% del valor de unos hospitales a una empresa que no tenía aviamiento, lo que se llama una empresa que no era conocida, que no estaba avalada por otras transacciones efectuadas en el país. Y luego usted tiene que empezar a ver la falta de formalidad o la cadena de mentiras. Primero es que los hospitales vienen casi 2 meses después de la fecha en que se había pactado. Y ahora se dice que los 10 técnicos que iban a venir de Turquía a supervisar o a hacer la instalación de esa infraestructura ya no vienen y que se va a hacer por otras personas. Agréguele a eso la sobrevaloración que todavía está siendo objeto de investigación por parte de los entes contralores y va a concluir en que las cosas se han hecho muy, pero muy mal. Pero escuchaba algo interesante en la introducción de su compañero, una sociedad apática, una sociedad que no protesta, que no reclama, y donde el grupo que domina está convencido, pero persuadido totalmente que pueden hacer lo que les dé la gana en este país y no va a pasar nada. Pero en este caso particular, la vida de los hondureños y de las hondureñas está generando riesgos enormes. Hay hechos que no se analizan, pero que son importantísimos. Por ejemplo, ¿por qué Costa Rica, un país centroamericano pobre como Honduras, solo tiene 23 muertos por COVID? ¿Por qué El Salvador tiene 273 más o menos, según el dato de hoy? ¿Y por qué en Honduras ya pasamos los 700? Eso le refleja que la estrategia y la ejecución del trabajo orientado a enervar, a debilitar, a combatir la epidemia no se hizo con los mejores parámetros, pero la sociedad tiene que dar alguna respuesta. Yo creo que esta pandemia ha sacado lo peor y lo mejor del hondureño. El patriotismo que antes se le atribuía a los militares hoy se ha combinado con el factor de heroicidad y esos héroes hoy están no en el ejército, están en los médicos, en las enfermeras, en los auxiliares, en los que trabajan en el sector salud. Esa gente ha sacrificado su vida por nosotros y eso los ha convertido en verdaderos héroes. Pero en la misma medida que se siente admiración por ellos, se siente rechazo, repudio y desprecio por aquellos que hacen negocio con la vida de los hondureños. Sí, también nos acompaña el periodista Carlos Paz esta tarde, don Carlos. Muy buenas tardes, abogado Raúl Pineda Alvarado. Gracias por compartir con nuestra audiencia para ilustrarnos
de procedimientos que los que dicen que la Honduras de allá es posible, ahora nos están queriendo meter en la cabeza que van a recuperar el dinero, demandando a una empresa que no ha enviado ni siquiera la factura de lo que se compró, que no se conoce el contrato y las cláusulas bajo las cuales se planteó. ¿Es posible eso, que nos vendan esa idea que van a recuperar ese dinero, abogado, cuando se desconoce en qué instancia judicial se entablaría ese juicio? Buenas tardes y gracias por estar en Cuarto Poder Radio Globo, abogado Raúl Pineda Alvarado. Buenas tardes, don Carlos. En primer lugar, hay que partir de la idea que Honduras compró hospitales, no compró juicios. Y eso refleja una acción imprudente o maliciosa. Cuando usted va a reclamar el pago de una deuda donde cualquier abogado, lo primero que le va a decir, ¿y sobre qué vamos a ejecutar este cobro? Cuando usted mira la forma en que se hizo esta transacción, no hubo un contrato por escrito. Aunque los defensores del sistema dicen, estirando la ley, que la orden de compra es un contrato. Cuando usted va a analizar lo que es un contrato en materia civil y en la ley de contratación del Estado, mira que esta definición no se ajusta a lo que establece la ley. Pero no hay una carta de crédito, no hay una salvaguarda, no hay una garantía. Y yo me pregunto, pues se va a demandar en los tribunales de Honduras y hay que citar a esta empresa, van a aplicar un principio que en derecho se llama locus regit actum, donde se hizo esa convención, ese acuerdo, ese contrato. Nosotros vamos a decir a través del procurador o la procuradora que fue en Honduras. La otra parte, si la logran citar, va a decir que fue en los Estados Unidos. Pero en todo caso, ¿y sobre qué la van a ejecutar si esta empresa aparentemente es insolvente y no rindió ninguna garantía? Por eso los bancos le piden a usted una hipoteca. Por eso cuando usted va a desempeñar la administración de dinero de una empresa o del Estado, se da una especie de bono de fidelidad, pero aquí no hay garantía. Aquí es una operación basada en eso que llaman los que hicieron la transacción buena fe. Entonces, lo más probable es que no haya manera de hacer efectiva el pago de esa deuda y que el país pierda ese dinero, a menos que alguien explique si en un acto de caridad cristiana la gente que recibió estos millones, cuando no pueda cumplir, lo va a devolver, o si esto lo van a diferir de otra manera en función de que lo que se compró no es lo que se pactó, porque ni siquiera se pactaron, sino que muy alegremente se mandaron a comprar unos hospitales móviles y probablemente no se entró en un contrato detallando qué deberían tener esos hospitales. Todo apunta, todo indica que lo que hubo aquí fue una transacción maliciosa, desde la forma en que se hizo el pago hasta la celeridad con que se efectuó este pago, librando un cheques depositados en el Citibank, después a la cuenta de una empresa que ni siquiera tiene un raigambre, ni siquiera tiene una instalación física que nos haga pensar que esa enorme cantidad, por lo menos una enorme cantidad para un país tan pobre como el nuestro, fue bien invertida. Lo más probable es que si hay un incumplimiento por parte del obligado, lo que va a pasar es que el Estado hondureño se va a quedar con la pérdida. Independientemente de eso, nosotros no pagamos por un juicio. El gobierno, el pueblo hondureño pagó por 7 hospitales, de los cuales 2 están en Puerto Cortés, con el inconveniente que la inspección de esos furgones va a tomar tiempo
que luego su traslado y su instalación va a tomar más tiempo y que todavía no se puede saber, no se puede decir cuándo van a estar en funcionamiento a servicio del pueblo hondureño. Y no se trata de ser un crítico visceral, se trata, como le dije al principio, de juzgar hechos concretos, de juzgar objetivamente esto. Qué bueno que se haya puesto en funcionamiento un centro de triaje donde está el Centro Cívico Nacional, qué bien, y que se alivie un poco la molestia de la gente, pero por lo menos deberían tener el cuidado de poner unos toldos para que esa gente que llegó a las 7:30 de la mañana no esté con el cerebro cocinado a la altura del mediodía. Qué malo que no se les ofrezca ni siquiera una botella con agua para hidratarse, porque se trata de personas enfermas, pero no desconocemos que algunas cosas positivas se han hecho. Sería absurdo que con esa cantidad de dinero que maneja el gobierno no hiciera nada, pero en este caso particular todo apunta que si no vienen esos 5 hospitales adicionales, no hay manera legal de recuperar el dinero pagado por ellos. Ahora, es tenebroso lo que usted establece, porque estamos ante una posible estafa. No sabemos, no hay documentación, ni siquiera se tienen las facturas hasta el momento. Entonces, ante esa posible estafa que estamos viendo en estos momentos y que el pueblo hondureño tiene la duda qué es lo que va a pasar, si vienen o no, si ya están esos 2 hospitales, si vienen o no el resto de los 5 hospitales, ¿qué debe hacer el Estado? ¿Qué acciones debe de tomar? Estamos esperanzados al Ministerio Público que actúa en estos momentos, que está en el proceso de la investigación de la compra. Ya conocemos al actor material prácticamente de esta compra, que es don Marcos Bográn. No conocemos a los actores intelectuales, y digo así con propiedad porque yo sé que hay alguien más arriba de él. Pero el Estado, entonces, ¿qué debe hacer? La Procuraduría General de la República, ¿cuál sería la responsabilidad que tendría que tener, que es la defensora en estos momentos, que es la defensora legal del Estado de Honduras? Mire, las acciones van por 2 rutas. Una ruta es la del Ministerio Público. La otra, la demanda que podría hacer o que está obligada a hacer la Procuraduría, con la autorización del presidente de la República. En el caso del Ministerio Público, yo he visto una acción no tan acertada. Una cosa es el trámite aduanero, un trámite administrativo, y otra cosa son las actuaciones que vienen de una investigación criminal. El Ministerio Público tiene la facultad legal de allanar las instalaciones de la Empresa Nacional Portuaria porque es una empresa del Estado. Es un sitio de naturaleza no privada donde, ante la negativa de un gerente de la Empresa Nacional Portuaria a dejarlos examinar los contenedores, simple y sencillamente se salen de las instalaciones de la portuaria y se quedan diciendo que van a impedir la salida de los furgones. No, la ley le da esa autoridad para entrar y hacer su trabajo, porque estamos hablando de una acción de corte penal que está privilegiada sobre cualquier acción administrativa. Primero se decía que no se podían tocar los furgones hasta que no viniesen los famosos técnicos de Turquía. Ahora que no vienen los técnicos de Turquía, ¿cuál es el obstáculo para que el Ministerio Público haga la inspección del caso? Se dice que es que no han llegado los documentos por parte de Inves. ¿Y esto será realmente un argumento sólido, consistente, para que el Ministerio Público no haga su trabajo? Porque el Ministerio Público tiene solo 2 cosas que hacer. Primero, establecer si hay indicios de la comisión de un delito, y de existir esos indicios, establecer quién es el responsable. La Procuraduría entra en el juicio penal como un coadyuvante. Es decir, siempre la iniciativa en el juicio penal la lleva el Ministerio Público y es actor principal en el caso de que haya una demanda civil. ¿A quién se va a demandar? Y lo más grave, ¿qué es lo que van a embargar? Una cosa es demandar a una empresa con solidez económica como pudiera ser la Coca-Cola o la Ford.
Pero una empresa que es, a criterio de muchos, una empresa de maletín, ¿qué le van a quitar? ¿Con qué le va a pagar? Lo más probable es que ese dinero ya se haya blanqueado, esté ya en un paraíso fiscal, donde no hay manera de hacer efectiva una acción legal. Usted puede tener una sentencia y no ejecutarla. ¿Por qué? Porque no hay sobre qué, no hay un objeto material sobre el cual se puede ejecutar. Entonces, aquí no nos perdamos. La posición del gobierno de Honduras es sumamente incómoda, sumamente delicada. Y lamentablemente nosotros hemos caído en el abandono de algunos conceptos técnicos. El Ministerio Público bien sabe que ellos tienen los recursos y el respaldo legal para entrar coactivamente a cualquier institución del Estado, como de hecho lo hacen, para recoger las evidencias que les den certeza de que lo que viene en los furgones es lo que está manifestado y por lo cual pagó el pueblo hondureño. Pero yo he escuchado dos declaraciones que han sido desconsoladoras. Una de un alto funcionario del Estado que dijo hace pocas semanas que se iban a hacer 90 y tantos centros de salud y 4 hospitales gigantescos. 11. Y no se ha hecho nada. Y la otra, la de antier, donde se dice que en caso de que no vengan los 5 hospitales de manera enérgica y contundente, se van a tomar las acciones legales que corresponden. Y yo me pregunto, ¿y sobre qué las van a hacer efectivas? Es increíble pensar que el pueblo hondureño pagó para llevar un juicio. Los juicios solo generan contrariedades, gastos y problemas. Por eso el famoso adagio, vale más un mal arreglo que un buen juicio. El pueblo hondureño no pagó por juicios, el pueblo hondureño pagó por hospitales. Sí. Don Carlos. Abogado Raúl Pineda, el otro elemento es que esta decisión se tomó en el Consejo de Ministros y luego se emitió un oficio de la Secretaría de Salud a INVES. La responsabilidad de todos los involucrados, ¿a qué nos va a conducir? ¿Se encontrará como responsable al ejecutor o todos deben deducírseles responsabilidad en el hecho por haber tomado la decisión? La Secretaría de Salud dice que en ningún momento ella ha pedido hospitales móviles, que ella pedía espacio que se pudo haber solventado ampliando mediante una construcción por trabajadores y técnicos hondureños las áreas hospitalarias que ya tenemos. De hecho, recuerde que en esa declaración que dio don Eval Díaz, dijo que se iban a contratar 40,000 empleados, 40,000 trabajadores iban a tener actividad en ese proyecto de reinventar, de reconstruir el sistema sanitario nacional. En segundo lugar, todo delito tiene un autor mediato y un autor inmediato. El autor mediato es lo que antes se conocía como autor intelectual. Pero realmente el Ministerio Público está siguiendo la ruta del dinero. En este tipo de delitos, lo que se hace es seguir el dinero. El Estado de Honduras no arregla mucho encarcelando al señor Bográn. El Estado puede arreglar su situación recuperando el dinero. Para eso la línea de investigación se orienta más al seguimiento del dinero en el sistema financiero internacional. ¿A dónde está el dinero? ¿A dónde llegó el dinero? El otro problema es si vienen los 5 hospitales, que es una posibilidad remota, pero una posibilidad al fin. Pero el nuevo Código Penal contempla una figura que es el manejo imprudente de bienes del Estado. ¿A quién se le ocurre pagar el 100% de la totalidad del valor de objetos que se van a comprar, especialmente porque la ley dice que esas compras no se pueden hacer cuando pasan el nivel de una licitación privada? Y el nivel de una licitación privada lo establecen las disposiciones generales del presupuesto. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahorita? Bueno,
una actitud del gobierno acostumbrada a atropellar la ley, a pisotear la normativa, a hacer lo que quiere y que no haya una respuesta, no haya una reacción ni de la institucionalidad ni de la gente. Y creen que esto está funcionando ahorita. Ellos dicen, mire, ya vienen las elecciones internas y viene la nueva ley electoral y el debate de la ley electoral va a diluir, va a hacer que la gente se olvide de este problema. Ese es un mecanismo de pensamiento. Habrá que ver si en la realidad esto funciona o no. Pero mientras usted esté en una sociedad que no reclama sus derechos, de una sociedad que es tolerante a la corrupción, el país no tiene futuro. Entonces usted está viendo situaciones horribles, gente en las calles con un pedazo de cartón pidiendo comida, un incremento en la delincuencia, y después esto va creciendo hasta que llegue la protesta social, la gente sin trabajo, las tomas de carreteras y una serie de problemas en una sociedad contradictoria, una sociedad que quiere que le paguen puntualmente pero que no quiere pagar impuestos, una sociedad donde se ve la conflictividad del empresario que quiere abrir su negocio o su comercio a costa de lo que sea, y la gente que se ve entre la opción de o morirse de hambre en la calle o morirse de hambre en su casa. Es decir, usted está trabajando bajo una realidad imaginaria. No es cierto que en Honduras hay poco más de 700 muertos por COVID, aquí hay muchísimo más. Y la estrategia se está elaborando en base a datos, a cartografía falsa. Es decir, no hemos querido entender que la educación es la solución. El gobierno no hizo una campaña educativa para que la gente se lave las manos, use mascarillas. Usted habla con cualquier militar de esos que andan en la calle y le dice que le dan una mascarilla cada 3 meses. Usted mira las mascarillas que compró el gobierno, son de pésima calidad. Entonces, la solución a mediano plazo es una masiva campaña educativa. Y también, tal vez tardíamente, hay que reconocer eso, ese trabajo de andar en las zonas críticas, casa por casa, tratando de resolver el problema. Pero el país está teniendo soluciones ridículas. Vamos a resolver el problema creando el gobierno digital. Eso no va a funcionar en este momento en Honduras. El problema de la gente es comer. Abandonamos esa solicitud, esa solicitud que nos hizo alguna gente es, háganlo de El Salvador, denle dinero a la gente. Con eso reactivan la economía y con eso la gente puede comer. No, aquí es más cómodo regalar bolsas solidarias, porque con las bolsas solidarias sí podemos obtener algunos negocios para beneficio de ciertas personas y podemos hacer demagogia, pero tomar el ejemplo de Bukele, es decir, no lo quisimos hacer. Por eso hoy le repito, hay que darle respuesta a la gente, porque El Salvador tiene 3 veces o tiene la tercera parte de muertos que tiene Honduras. ¿Y por qué Costa Rica solo tiene 23? ¿Qué nos hace diferentes? ¿No sería que allá tenemos gobiernos más responsables que los que tenemos aquí? Y esto hay que decirlo, porque el país ya está tocando fondo. Esto no es de política, esto no es de una visión sectaria, que al fin y al cabo yo soy miembro del partido de gobierno, toda mi vida he sido nacionalista, pero hay cosas que son intolerables, hay cosas que no se deben hacer. Siento que en este momento el país necesita una reflexión y necesita justicia. En un país donde no hay justicia, tampoco puede construirse la paz. Sí, ahora, abogado, en aras de la objetividad y desde el punto de vista meramente jurídico, y para no entrar en hipótesis, sino que para hablar de manera contundente, uno como periodista, por ejemplo, yo le digo la gran estafa a esto que ocurrió, pero podemos decir nosotros con esa claridad que es una gran estafa o
jurídicamente no hay elementos todavía. O quizás esos 2 hospitales que están en proceso de desembarque sean en realidad los 2 hospitales que se compraron. Y qué tal que después vengan los 5 hospitales que estamos esperando. Y solo es la duda que tengamos hasta el momento. O con los elementos que ya se tienen, podemos hablar de fallos en esa compra, de ese indicio al que vamos, a esa gran estafa. O podemos esperar todavía. Mire, eso depende del rol que usted asuma. Yo como periodista puedo decirlo. Yo como abogado, no. ¿Por qué? Porque nosotros partimos de lo que llamamos certeza positiva, que es cierto de manera positiva, incontrovertible, que hubo una imprudencia, que hubo un delito donde no se generaron las salvaguardas para la administración de los recursos del Estado, que ha habido incumplimiento, que violentó la ley. Pero hay una investigación en proceso. Esa investigación nos va a llevar a ese concepto de certeza positiva para decir, sí, se dan todos los elementos del tipo penal. No solamente estafa, malversación, abuso de autoridad y una serie de situaciones que pudieran generar a un concurso de delitos que implique una pena elevada, porque si a esta gente la van a acusar de estafa, están muertos de risa, porque con 2 años y medio que hagan de cárcel, perfectamente pueden salir, ¿verdad? Recuerde que este no es un tema donde solo una persona participó, aquí participó gente de poder y gente de mucho poder. Entonces, con un sistema judicial como el que tenemos, no queda más que procurar que la Fiscalía haga un buen trabajo, que no haga lo que ha hecho otras veces, que meten el requerimiento pero disparando de la cintura para abajo, y que posteriormente con facilidad los corruptos se van para su casa. En Honduras los corruptos no van a la cárcel, los que tienen problemas de corrupción están en las unidades militares, pero en la cárcel no hay ningún corrupto, y hay que partir de esos criterios. Si usted me dice que sí hubo estafa, en este momento hay una investigación en trámite, en proceso. Al final de esa investigación tendrán que salir los delitos, pero que hubo un mal manejo, una violación a la normativa, a principios elementales, básicos. Aunque hay emergencia, hay cosas que usted no puede hacer. Eso definitivamente no hay ninguna duda. Y que si eso lo toma en el comportamiento histórico que se ha dado con otros casos en la historia de nuestro país, pues tendrá que concluir que lo más probable es que se dé un grave delito en perjuicio de la economía del pueblo hondureño. Sí, para ir finalizando, don Carlos Paz. Gracias, Ramón y al abogado Raúl Pineda Alvarado. Sí, ya se nos fue el tiempo. Gracias, abogado. Este Consejo de Administración, que es el responsable de la estrategia de inversión en el país, hoy conocemos que no se reunía desde el mes de enero. Se reunió a raíz de estos hechos aviesos en la compra de este equipo, de estos hospitales. ¿Cómo podemos darle la categoría de inversiones estratégicas a una institución que recogió los hechos de la cuenta del Milenio, aunque ella no sea la ejecutora de las inversiones, abogado Raúl Pineda Alvarado? Y muchas gracias por estar en Fuerza y Poder. Como un detalle histórico, que Honduras en 3 oportunidades ha sido rechazada, no ha pasado el umbral de la cuenta del Milenio porque no tiene un mecanismo de combate a la corrupción. Es historia de que eran funcionarios ejemplares y que Honduras andaba. El Salvador tuvo acceso a la cuenta del Milenio y Honduras no. En cuanto a la directiva, ese es todo un problema. Conforme a algunas teorías, ellos tenían posición de garante. ¿Para qué hay una directiva? Para garantizar el buen manejo de los bienes. Si el rol de ellos es de garantes, tienen responsabilidad.
Pero si no conocían, no había manera que efectuaran ese rol. De lo que debe investigar el Ministerio Público es si ellos tenían voluntad y conocimiento. Y si ellos tenían voluntad y conocimiento, tienen responsabilidad. Desafortunadamente en Honduras la empresa privada se presta, y algunas ONG, a integrar cualquier gobierno corporativo donde el gobierno los invite. Ya tuvieron la experiencia del Seguro Social, donde personajes que representaban al poder terminaron enjuiciados. Y no parece haber aprendido la lección. Entonces hoy lo que corresponde es seguir la investigación. Ellos eran garantes, tienen responsabilidad. Ellos sabían, tienen responsabilidad. Si no sabían, si no tenían conocimiento, no tienen ninguna responsabilidad. Y es ahí debe ir la investigación del Ministerio Público. Muchas gracias, abogado Raúl Pineda Alvarado. Yo finalizo con esta consulta, porque yo creo que la población se estaría preguntando esto en estos momentos, en un caso hipotético de que no lleguen el resto de los 5 hospitales y de que estos 2 hospitales pues no cumplan los requerimientos establecidos, y al final pues que se dé lo que hemos dicho los últimos días, la estafa, ¿verdad? ¿En qué delitos estaría incurriendo don Marcos Bográn? Y en base al nuevo Código Penal, ¿de qué cantidad de años o de qué pena se estaría hablando en base a esos delitos de los cuales se le pueden imputar a él, abogado? Depende de la calificación que haga el juez. Un mismo acto, una misma acción puede encuadrar en diferentes tipos penales, lo que se llama concurso ideal, o pueden calificarse individualmente los delitos en concurso real o concurso material. Eso depende del juez. Esto solo puede decirse una vez que se evacúe la investigación, porque en esto no funciona la analogía, parece que hubo tal delito, no. La descripción del tipo penal debe coincidir al 100% con la conducta del imputado. Pero el problema va más allá de lo que dice la ley, ¿verdad? El problema tiene que ver con el sistema. ¿Cuántas personas han cometido delitos y esa dependencia del Poder Judicial hace que estas personas estén gozando de impunidad? El problema de Honduras es la impunidad. Es decir, claro, esto es una copia de lo que pasó con el seguro. La pregunta del millón es, ¿están los verdaderos responsables del desfalco del seguro enfrentando a la justicia? Por ahí se dijo que se iba a devolver el dinero, nunca se devolvió. Los partidos políticos tienen sus sedes aseguradas, prácticamente embargadas, pero no ha pasado nada. Es decir, son juicios estancados. Mientras pasa el tiempo y esto se arregla, mientras la gente se olvida, el problema no es la ley, el problema es la gente que va a aplicar la ley. Claro, entiendo yo que al abogado Bográn está muy cerca de que lo crucifiquen. ¿Para proteger a quién? Para proteger al sistema. Probablemente si hay algo anormal, los que orquestaron, los que idearon, los que hicieron los contactos, ni siquiera han sido mencionados en los medios de comunicación. Pero la lucha contra la corrupción es como la lucha contra el cáncer. Probablemente nunca se encuentre la cura contra el cáncer, pero nunca hay que dejar de seguir buscándola. Así debe ser la lucha contra la corrupción. Siempre hay que seguirla buscando. Sí, ha sido muy agradable estar en su programa, don Carlos y don Ramón. Creo que tiene otra consulta, don Carlos, abogado, antes de despedirnos. Sí, don Carlos, escuchamos. Sí, brevemente, abogado Raúl Pineda Alvarado, ¿estamos perdiendo la lucha contra la corrupción en Honduras? Mire, don Carlos, modernamente se hizo un descubrimiento en materia de la lucha contra la corrupción. Es un problema que se arregla no con leyes, sino con cambios políticos. Yo no sé si usted está de acuerdo en que Honduras debería instaurarse como cátedra obligatoria, lo que teníamos antes, moral y cívica.
Correcto. Yo no sé si usted no está de acuerdo en que Honduras es una sociedad donde los valores han venido de menos, de más a menos. Pero con un cambio político donde buenos hombres, donde buenas mujeres, donde gente con integridad y honradez asume el país, la corrupción se reduce. Nunca se va a terminar, pero se reduce dramáticamente. Pero Honduras es uno de los 3 países con más corrupción en América. Y esto no es motivo de orgullo. Por eso siento yo que ahorita va a haber un juicio, se va a ceder a la presión social, esto va a tener incidencia en la próxima elección, pero nosotros sepamos a quién escogemos. No es posible que esté en Honduras, en un país donde los últimos 4 presidentes hayan sido mencionados en las Cortes de Nueva York o en un libro que se llama El Traidor, que anda circulando con mucho éxito, y que los 4 presidentes hayan sido mencionados por tener relaciones con gente del crimen organizado. Eso no puede pasar. Muy oportuna su participación, abogado. Muchas gracias. A la orden. Un placer, el abogado Raúl Pineda Alvarado compartió con nosotros esta tarde sobre este tema tan importante. Y nos seguimos haciendo la pregunta, ¿dónde están los hospitales? Hasta que no los miremos, don Carlos, pues no vamos a seguir de estar indagando y poniendo el dedo en la llaga sobre este tema. Un elemento importante que dice don Raúl Pineda Alvarado, la lucha contra la corrupción es igual a la lucha contra el cáncer. Quizás nunca encontremos la cura. Yo creo que sí la vamos a encontrar. No sé si es que soy demasiado soñador, pero quizás hay una esperanza aún. Y esa lucha contra la corrupción la vamos a ganar el día que cambiemos el sistema. No es con remiendos, sino que le demos vuelta a este país, que desechemos a esa vieja clase política, independientemente del color, si es rojo, azul, rojo y negro. Desechemos a los tradicionales, a los que han estado eternamente en el poder y nazcamos de nuevo políticamente. Tomemos el control, los que de verdad queremos cambios, tomemos el control, pero de verdad. Y eso no es fácil, alcanzar el poder político, pero estamos en proceso. Creo que el pueblo está despertando. Don Carlos, tenemos un par de minutos. Sí, Ramón, y estimados radio escuchas y amigos que nos siguen en las redes sociales Radio Globo Cuarto Poder. El abogado Raúl Pineda Alvarado nos acaba de ilustrar que lo que nos están planteando, en este caso el secretario de la presidencia, que si los hospitales no vienen o siguen dando trabas o no cumpliendo con los términos, se va a proceder judicialmente. Eso es muy difícil, porque no se tiene un contrato, tampoco se tiene la famosa fianza de garantía, ni siquiera si falta un tornillo en los hospitales que han traído, se puede reclamar porque no existe un documento que diga que el vendedor tiene que entregar ese tornillo si hace falta al comprador. La Corte Suprema, en este caso la Procuraduría General de la República, quien guarda silencio en el país, no está definido dónde podría entablar ese juicio. Si acá en Honduras o encontrar las oficinas de la empresa en Estados Unidos, lo que significaría que Honduras tendría que contratar un staff de abogados y seguir gastando pisto, y con lo que nos acaba de explicar el doctor Alvarado, prácticamente si no vienen esos hospitales, así como lo menciona el secretario de la presidencia, ese dinero ya se perdió, estimado radio escuchas. Esa es la situación de esos que se consideran que son de la Honduras de allá, iluminados, pero que pagaron esas grandes cantidades de dinero con tanta rapidez, y cuando conocemos cómo actúa el sistema hondureño, que pasan a veces años y el Estado no le ha pagado a un proveedor. Y si no, preguntémosle a las constructoras que están haciendo los mismos planteles
que se había retrasado porque no tenía el anticipo y creo que todavía no lo tiene. Don Carlos, una consulta. Usted que ha estado pendiente de estos planteles, ¿cuántos se están construyendo? ¿Solo los dos? En este momento solo el de San Pedro Sula, que es el que va más avanzado, porque ya la constructora está tirando lo que se le dice la losa, o sea, el concreto, la plancha, como le podamos llamar y lo conozcamos. Acá en Tegucigalpa siguen compactando el material. No pueden decir que emparejando o aplanando, porque todos los que hemos pasado por ahí sabíamos que ya estaba plano, que ahí no había ningún tipo de desnivel. Lo que hizo fue cortar los árboles que existían y sacar el material natural, orgánico, de la grama y las hojas que habían caído de los árboles para colocar material en el cual pues el concreto no sufra los daños de deterioro los días que dure el hospital ahí plantado, y quizás el hospital se va a terminar y la plancha, como les digo popularmente, de cemento, allí va a quedar. Significa que el de acá, de Tegucigalpa, el que está, digo, a la par del PANI, en los previos del San Felipe, tarda, por lo menos le faltan 15 a 20 días para que se pueda colocar ese hospital móvil si viene completo. Así, Ramón. Son 7 contratos que hay de planteles hasta el momento firmados. Entonces, y los otros 5 van a esperar que se den indicios si llegan esos 5 hospitales o no, y mientras tanto no van a tocar esos planteles, porque solo en estos 2 se está trabajando, porque son los 2 hospitales que ya supuestamente están en nuestro país. Entonces los otros 5 planteles, ni señas, don Carlos, a pesar de que los contratos ya están firmados y ya están adjudicados a ciertas empresas para realizar estos otros 5 planteles en otros puntos del país. Pues yo creo que tendríamos que consultarle a la gente de Choluteca, a la gente de Juticalpa, a la gente de Santa Rosa de Copán, si ven que se estén realizando trabajos, queda faltando por ahí 2 todavía de las otras ciudades, para poder colocar los hospitales móviles. Si así como nadie sabe si van a venir, pues en la misma situación están los planteles. Sin duda, don Carlos, qué terrible situación en nuestro país. La incertidumbre se apodera de todo el pueblo hondureño. En el resto de La Honduras de aquí. La Honduras de aquí y la Honduras de allá. Nos va a hablar de esas diferencias, de la Honduras de aquí y la Honduras de allá, pero a las 6 de la tarde, don Carlos, a través de CH TV, siempre abordando este tema importante. Mire, varios puntos que podemos resumir de lo que nos dijo el abogado Raúl Pineda Alvarado. ¿De qué sirve que la Procuraduría General de la República establezca una demanda por este caso, por esta estafa, por esta compra dudosa, si al final pues es una empresa cascarón, es una empresa que no existe? Es como que usted esté en la central de riesgos y dé una tarjeta de crédito. Si no tiene casa, ni carro, ni nada, ¿para qué lo va a embargar el banco? Mejor ni molestarse, porque es más el costo que eso implica en el proceso legal. Pero a las 6 de la tarde seguimos conversando. Recuerde, estamos a través de CHTV de 6 a 7 de la noche, y por supuesto mañana a través de Radio Globo lo esperamos de 4 a 5 de la tarde. Mi nombre es Ramón Ochoa, con permiso, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.